Bienvenidos exploradores, mi nombre es Álvaro. Hoy vamos a hablar de la palabra y por qué. Palabra puede tener tres significados similares pero diferentes. En el video anterior hablamos que la palabra es la unidad mayor de la morfología y la menor de la sintaxis. Normalmente diríamos una palabra es lo que está escrito entre dos espacios blancos de un texto, por ejemplo. No está mal, es una de las definiciones de palabra, eso se llama palabra gráfica y es mucho más moderno de lo que nosotros normalmente supondríamos. Tiene mucho que ver con el advenimiento de la imprenta. Alcanza con mirar textos escritos en latín, textos en español antiguo, especialmente en letra cursiva, donde las oraciones se continuaban una tras de la otra, y las palabras estaban unidas. Entre otras razones, se escribía todo de corrido por una cuestión económica. El pergamino, la tinta y la escritura eran muy caras de producir. En este caso, si definimos una palabra como lo que está entre dos espacios blancos en el texto, nos estamos refiriendo a una palabra gráfica, que es una de las tres definiciones de palabra que vamos a estar manejando. Entonces, ¿qué dificultades nos encontramos al utilizar la definición de palabra gráfica como palabra? En particular tenemos dos dificultades mayores. Si consideramos la palabra como la unidad menor de la sintaxis, nos vamos a encontrar que hay palabras que cumplen más de una función sintáctica. Entre algunos ejemplos podemos encontrar del, que es un conglomerado de más el, donde nos encontramos con una preposición y un artículo. O por ejemplo, como en el caso del conglomerado de verbos y pronombres átonos. Si sé que suena difícil, no lo es. Lo usamos todo el día, por ejemplo, dígamelo. Ahí tenemos tres funciones sintácticas en una sola palabra. En una sola palabra gráfica. En el caso de dígamelo, estamos teniendo diga, me, a mí, lo, eso. Y claramente, si bien lo escribimos todo junto, lo acentuamos considerando que está todo junto, por eso ponemos el acento correspondiente, pero gramaticalmente nos estamos refiriendo a tres funciones sintácticas diferentes en una sola palabra gráfica. También pasa lo opuesto. Hay palabras que cumplen una función gramatical, una función sintáctica, y tienen más de una palabra gráfica en ellas. Es el caso de las locuciones, por ejemplo. Si estamos hablando del caso que más se usa, pero hay muchos, es por ejemplo ojo de buey. Ojo de buey es un tipo de ventana. Nadie supone que es el ojo de un buey, pero se escribe separado. Ojo de buey, tenemos tres palabras gráficas y una sola unidad léxica, en este caso, una sola unidad con significado. Por lo tanto, como ya hemos dicho, la palabra gráfica nos resulta muy útil para temas como la marca del tilde, pero también deberíamos generar una definición de palabra gramatical. Normalmente para definir una palabra gramatical se utilizan algunas cualidades que tiene. Las propiedades que normalmente se usan para definir una palabra gramatical según los textos son movilidad, la capacidad de moverse dentro de una oración. Por ejemplo, yo estudio de noche yo estudio, yo de noche estudio. Van a ver que muchas veces tenemos que utilizar comas para que tengan significado, eso lo vamos a ver más adelante. La insertabilidad son dos palabras cuando se puede insertar algo en medio. Por ejemplo, el café estaba caliente, el café negro estaba muy caliente. En este caso podemos ver que ojo de buey no son tres palabras gramaticales porque no podemos decir ojo de muy buey o ojo de gran buey, porque no estamos hablando de lo mismo y no estamos hablando de la ventana. Sería un gran ojo de buey. Y sin embargo, como todo en la lengua, existen casos excepcionales y en este caso, en la insertabilidad, vamos a encontrar que funciona muy bien para sustantivos, adjetivos y verbos, pero hay palabras que no se les puede cambiar la posición en la oración con tanta facilidad. Por ejemplo, las preposiciones o los artículos. No podemos decir café él estaba caliente, porque sabemos que no es una oración gramatical. Esto suele suceder con las palabras de significado gramatical, que son palabras que no tienen significado léxico. Los pronombres átonos tienen una movilidad todavía más limitada que las preposiciones y los artículos. No cumplen ninguna de estas dos características de palabra gramatical y a veces no cumplen las características de palabra gráfica. En el caso de posición enclítica, esto lo vamos a ver más adelante con tranquilidad cuando lleguemos al tema.
que algunos gramáticos argumentan que no son palabras de por sí. Algunos dicen que son partículas morfológicas. Hay varias definiciones. Nosotros vamos a tomarlos como palabra de momento porque es una posición más simple y más estandarizada, pero para que sepan que no todo el mundo opina lo mismo. Suscríbanse, campanita, denle like, pero ahí recién vamos 2 definiciones de palabra. Y tenemos otra definición para ver, la definición de unidad o pieza léxica. Comer, por ejemplo, es una palabra. Comía, comiese o comieron son palabras también, pero ¿son palabras diferentes o es la misma palabra que comer? Lo normal es que aparezca en infinitivo en el diccionario y el resto son variantes de la palabra. Como hemos visto, la definición de palabra no es simple. Vamos a estar manejando 3 definiciones a través de los videos. Palabra gráfica, palabra gramatical y unidad léxica. Lo importante es saber que existen estas 3 definiciones y que no son exactamente lo mismo, porque cuando estemos analizando de manera morfosintáctica un texto, vamos a encontrarnos casos en los que una unidad gráfica va a tener varias funciones sintácticas y tenemos que saberlo para poder analizar correctamente el texto, o que va a haber un conglomerado con pronombres átonos, y eso nos va a ayudar a cuando tengamos que decir esto es el objeto directo, esto es el objeto indirecto, o tengamos que saber cuál es el sujeto, que hay casos en los cuales las palabras no solamente se definen por cómo se escriben. Cualquier duda, en los comentarios me dejan sus opiniones. Muchas gracias por todo, suscríbanse. Este tema justo es un poco polémico, van a encontrar más de una postura teórica, pero está bueno y está bueno que las puedan ver. Yo voy a usar esta postura durante el resto del desarrollo de los videos. Eso es todo, nos vemos el video que viene con clases de palabras. Palabra es una palabra gráfica, una unidad léxica y una palabra gramatical.